Septiembre de 1519. El explorador Fernando de Magallanes emprende una expedición que cambiará nuestra forma de ver el mundo para siempre. Al igual que Colón, su predecesor, también busca una ruta marítima occidental hacia Asia y las legendarias Islas de las Especias, que guardan la promesa de grandes fortunas. Para los europeos, las especias del otro extremo del mundo valen su peso en oro. La obsesión de Magallanes lleva a su tripulación a costas lejanas, donde ningún europeo había pisado antes. Al final, el trágico viaje se convertirá en un testimonio triunfal del impulso humano por explorar lo desconocido. Y marcaría el comienzo de una colonización global, cuyas terribles consecuencias se ven incluso hasta hoy. Después de 3 largos años, solo un puñado de supervivientes regresa a España, en un barco cargado de especias y con la prueba definitiva de que es posible dar la vuelta al mundo. Después de este logro trascendental, el mundo nunca volvería a ser igual. A principios del siglo XVI, Sevilla es el punto de partida de las expediciones españolas al Nuevo Mundo recién descubierto. El soldado y navegante portugués Fernando de Magallanes había intentado convencer en vano al rey de Portugal de una nueva ruta marítima a las Islas de las Especias. Con sed de venganza, le ofrece sus servicios a su archienemigo, el rey de España. En España, finalmente encuentra quien financie su costosa travesía. El carisma y el entusiasmo de Magallanes logran convencer a todos. Y ahora está determinado en aprovechar esta oportunidad. El histórico astillero de Sevilla sigue mostrando evidencias de las hazañas de las antiguas exploraciones marítimas. El siglo XVI fue una era de innovación. Copérnico había reubicado el planeta ya no en el centro del universo, sino como una parte integral de un sistema solar mayor. Cristóbal Colón había descubierto América, aunque creía que era la India. Y Martín Lutero desafiaba a la Iglesia de Europa Occidental. Entonces esta constelación de mentes brillantes se despertó de repente y se dio cuenta de que había todo un mundo por descubrir. Y que el siglo XVI sería la era de los descubrimientos. Pero los motivos de esta exploración son el poder y el dinero. Las expediciones científicas, en el sentido moderno, aún no existen, pero aún así los científicos se benefician de las ansias de lucro de reyes, banqueros y comerciantes, donde los cartógrafos son los más beneficiados. Magallanes está convencido de que va a encontrar un paisaje sin descubrir en el extremo de Sudamérica. Pero ¿por qué está tan seguro? El Museo Histórico de Frankfurt es el orgulloso propietario de un globo terráqueo que se hizo 2 años antes del viaje de Magallanes. Un enigma que hasta el día de hoy ha confundido a los científicos. En América del Sur se ve una ruta que está entre el extremo del continente y la masa terrestre de la Antártida. Este pasaje llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que un globo terráqueo del año 1515 muestre ese pasaje en el extremo de Sudamérica si Magallanes no cruzó dicho estrecho sino hasta 5 años después? Con cada barco que regresa de las tierras recién descubiertas, crece la certeza sobre la verdadera forma de la Tierra. Una ruta marítima a Asia se convierte en el nuevo gran desafío del siglo XVI. Quien tuviera el control de esa ruta controlaba el comercio más lucrativo de la época. El rey de España no quiere dejar pasar esa oportunidad. Hoy en día, las Molucas, conocidas como las Islas de las Especias, pertenecen a Indonesia. Este centro de comercio de especias consta de 2 islas, Ternate y Tidore. La más grande mide apenas 20 kilómetros de ancho.
Pero aún así, durante siglos, sus tesoros fueron la causa de sangrientas guerras y conflictos. Aquí se cultivan las especias que tanto deseaban los europeos, sobre todo la nuez moscada y los clavos. En Sevilla, Magallanes sigue adelante con el equipamiento de su flota. Hay 5 barcos y la tripulación está lista. A bordo también se encuentra un experimentado marinero de la región vasca. Siguiente. Nombre. Sebastián Elcano. Cargo y domicilio. Contramaestre. De Guetaria. Elcano no imagina el papel trascendental que le tiene preparado el destino en este viaje. Es una expedición en la que embarcó como un simple contramaestre, pero al final será el único responsable de traerla a casa con éxito. Sebastián Elcano es oriundo de la región vasca del norte de España. Sabemos que provenía de una familia muy influyente en Guetaria y que se dedicaba a los negocios navales y marítimos, convirtiéndose en verdaderos expertos armando y equipando expediciones. Y eso no es una casualidad, ya que el 80% de todos los barcos que salieron de Sevilla a América en el siglo XVI se hicieron en el País Vasco. En Pasaia, no muy lejos de la ciudad natal de Elcano, nos encontramos con una oportunidad única: descifrar los misterios de la construcción naval de la era de los descubrimientos. Un equipo de historiadores y constructores navales están reconstruyendo un galeón del siglo XVI. Estos barcos fueron utilizados en los viajes y en las aventuras más asombrosas de la antigüedad. Sabemos que en el pasado, hace 500 años, la única forma en que la humanidad podía conectarse con el mundo era por medio de los barcos, porque no había otro medio de transporte o comunicación como hoy en día. Por eso, los barcos eran algo tan mágico, eran como templos flotantes o catedrales, eran los artefactos más sofisticados que la humanidad podía construir. Y aún así, el material provenía de algunos árboles. Sabemos que iban al bosque con un hacha, cortaban los árboles y luego con trabajo e ingenio podían construir lo que podría considerarse una nave espacial. Los bosques son testigos del impacto de la construcción naval a lo largo de los siglos. Como el País Vasco es tan pequeño, tuvieron que disponer de los bosques con mucha prudencia, y por esa razón conservaban los árboles de acuerdo a la forma que necesitaban. Los dejaban crecer hacia arriba como 2 o 3 metros y luego desde esa altura crecían ramas en la forma que necesitaban para la construcción de barcos. Ahora no puedo visitar un bosque sin mirar los árboles y pensar en buscar madera naval en las ramas. En la medida de lo posible, los constructores navales de Pasaia utilizan las técnicas tradicionales del siglo XVI, no solo en la construcción del barco en sí, sino en el uso de clavos de hierro y cuerdas que también se fabrican con herramientas de aquella época, igual que aquellos constructores de hace 500 años, quienes equiparon una flota capaz de darle la vuelta al mundo. En el siglo XVI toda la zona costera estaba llena de astilleros. Era la especialidad a la que se dedicaban, gracias a las minas de hierro y por los bosques de robles. Así que en ese momento era una sociedad que estaba destinada a construir barcos. Se pueden imaginar cientos de obreros especializados construyendo varios botes y barcos al mismo tiempo. Y uno de ellos es la Noa Victoria, que probablemente se construyó en poco tiempo, diría tal vez en 3 meses. El 20 de septiembre finalmente salen de España los 5 barcos de la expedición. Magallanes había negociado un contrato detallado con el rey de España que le garantizaba una buena parte de las ganancias esperadas y lo convertía en capitán general de la flota. Pero los marineros cuestionan su autoridad.
Desde el principio se generan tensiones entre el capitán portugués y su tripulación, en su mayoría española. Magallanes no comparte los detalles de su plan con ninguno de los tripulantes, ni con sus marineros de bajo rango, ni con los oficiales españoles. Su mayor preocupación es el espionaje, ya que los portugueses estaban decididos a impedir la expedición española a las Islas de las Especias. Magallanes navega en aguas traicioneras. Desde que Colón descubrió un continente completamente desconocido, España y Portugal se habían convertido en grandes adversarios en la lucha por el dominio global. Y no tardaron mucho en entrar en disputas fronterizas por el control de zonas importantes. Bajo el Tratado de Tordesillas, negociado por el Papa, sencillamente dividieron el mundo en este y oeste, en 2 hemisferios, divididos a la mitad por una línea que corre a lo largo del Océano Atlántico. Si bien esta demarcación en el Atlántico dividía claramente todos los territorios descubiertos hasta ese entonces, en Europa, África y América nadie sabía exactamente cuál era la situación al otro lado del mundo. Y ahí es exactamente donde se encuentran las Islas de las Especias. Entonces esta división tuvo consecuencias dramáticas, ya que tanto España como Portugal reclamaban las Molucas y sus riquezas. La misión de Magallanes era encontrar una ruta directa a estas islas a través de la mitad del mundo perteneciente a España. Magallanes ya estaba familiarizado con Asia. Cuando era un joven soldado, luchó bajo la bandera portuguesa en la conquista de Malaca, un importante epicentro comercial cerca del actual Singapur. Llevó a casa a un esclavo malayo de este viaje, Enrique, quien lo acompañó durante el resto de su vida. Mientras Magallanes regresa a casa sin haber visto las Islas de las Especias, un amigo y compañero de armas, Francisco Serrao, se queda atrás en un mundo que para los europeos tenía todas las características de un paraíso, y se mantiene en contacto con Magallanes, enviándole cartas desde el otro lado del mundo. Estas cartas son de enorme importancia. Hay una carta en la que Magallanes le pide a Serrao que lo espere. No sabía cómo volvería, si por Portugal o Castilla, pero sí que volvería a cualquier costo. Además, las misivas también hablaban de las riquezas de las Molucas y las islas más exóticas, el paraíso donde vivía Serrao, y para Magallanes eso pudo haber alimentado su interés en volver. Finalmente, la flota de Magallanes logra ponerse viento en popa a través del Atlántico. Magallanes cambia su rumbo frente a las islas de Cabo Verde, y sin consultar a los otros capitanes, como siempre, continúa hacia el sureste en lugar de dirigirse al oeste, directamente hacia Brasil. No sabemos si quería perder otros barcos que lo seguían, o si esperaba vientos más favorables. Ambas razones hubieran sido aceptadas por la tripulación, pero el silencio condescendiente de Magallanes acaba la confianza que le tenían como líder. Luego de 2 meses logra llegar a Sudamérica, y otros 2 meses después creyó que había cumplido su sueño, cuando un enorme pasaje de agua se abría hacia el oeste. Magallanes explora el tan ansiado pasaje durante 15 días. ¿De verdad podría ser tan fácil? ¿Este sería el pasaje tan deseado hacia las riquezas de las Islas de las Especias? Capitán, me enviaron a pedirle que subiera a la cubierta. Magallanes se lo ha jugado todo para encontrar este pasaje al Pacífico, pero las aguas por las que navega el barco no son del océano.
Magallanes se sintió desilusionado al probar que el agua dulce era señal de que se encontraban en una enorme desembocadura de un río que les negaba el paso. Tuvieron que regresar. Hoy sabemos que ese era el Río de la Plata, donde habían estado otros marineros y asumieron que era un pasaje. Y así finalmente se resuelve el acertijo del pasaje en el globo de Schooner. Los marineros portugueses habían confundido la enorme desembocadura del Río de la Plata con el extremo sur del continente sudamericano, y los cartógrafos de la época habían plasmado esa creencia en sus mapas y en sus globos terráqueos, un grave problema para Magallanes. No puede ser. No puede ser todo esto en vano. Los mapas están mal, tal vez alterados. Pero el pasaje existe. Tiene que existir. Magallanes avanza su flota cada vez más hacia tierras desconocidas. Sin rastros de un pasaje, y con cada bahía que exploran, crece la decepción. El clima se vuelve más frío y hostil. El invierno acaba de empezar en el hemisferio sur. Nunca antes los europeos habían navegado tan lejos hacia el sur. Los vientos helados de la Antártida son perniciosos para la tripulación. Todos dejaron de creer en la ruta marítima de Magallanes hacia playas tropicales tan anheladas de las Islas de las Especias. Magallanes logra volver a desesperar a todos tomando otra decisión despiadada. Al terminar el primer año de viaje, llegaron a la bahía de San Julián en la costa sur de Sudamérica, y Magallanes tuvo que decirle a su gente ya debilitada, extenuada y temerosa de estar más allá del mapa conocido, que debían recalar ahí durante el invierno, que lo pasarían en un lugar inhóspito y hostil cuando era mucho más fácil dar la vuelta y volver a casa. Eso fue una muestra de liderazgo. Tuvo que persuadir a estos marineros que no confiaban en él y a los que no les agradaba, que tenía razón y que el rey de España le había dado autoridad y que si no hacían lo que les decía, los castigaría. En la bahía de San Julián, la situación llega a un punto crítico. Estalla un motín que Magallanes y un puñado de seguidores leales aplastan con una brutalidad despiadada. Magallanes da la orden de ejecutar al cabecilla del motín. Sebastián Elcano se había sumado al motín y junto con otros 40 marineros esperaba la sentencia de Magallanes. Elcano efectivamente apoyó este motín en contra de Magallanes. Eso lo sabemos y también cómo terminó. Por lo que parece, Elcano fue degradado, pero a diferencia de otros, se libró de cualquier castigo severo. Esto fue bastante astuto, ya que Magallanes necesitaba marineros, expertos que supieran navegar. Y entre ellos estaban los maestros, y Elcano era un maestro marinero que sabía cómo navegar en esos barcos bien. Por esa razón fue degradado, pero no se atrevieron a ejecutarlo. Esto fue determinante porque las relaciones no fueron buenas. Fueron relaciones tirantes por un buen tiempo. La degradación de Sebastián Elcano es la razón por la que desaparece de los registros oficiales. En ese momento nadie prevé el dramático giro de los acontecimientos que el destino le depara. La tripulación deberá recalar el invierno durante 7 meses en este páramo inhóspito. Todos se sienten aliviados cuando Magallanes finalmente ordena zarpar de la bahía. Después de un año desde que salieron de España, Magallanes sabe que si no encuentra el pasaje pronto, todo sería en vano. Solo 2 semanas después de dejar su campamento de invierno, divisan otro paso marítimo ancho y escarpado hacia el oeste. Magallanes envía 2 barcos de reconocimiento para explorar la vía fluvial desconocida. La tensión aumenta mientras todos esperan el regreso de los barcos.
¡Mirad! ¡Viene un barco! Magallanes sabe que esta es su última oportunidad. Otra decepción no sería bien recibida por su tripulación. Señor, ¿comprende lo que esto significa? Sí. Encontramos el pasaje. Y ahí está. Ese es el momento más feliz en la vida de Magallanes. Con toda razón, debió sentir una dicha indescriptible. Había enfrentado rebeliones y motines y había tenido que soportar penurias causadas por la naturaleza, pero también por su propia tripulación, sus hombres. Y fue en este momento en el que se reivindicó como un gran capitán, porque había conducido a sus hombres a un destino seguro que podría hacerlos ricos. En pocas palabras, estaban a las puertas de la riqueza y por eso debió haberse sentido muy, muy feliz. Pero esta felicidad no dura mucho. Después de otra misión de exploración, la San Antonio y su tripulación desaparecen sin dejar rastros. Era la embarcación más grande de la flota, con equipo indispensable y provisiones vitales. Sin la San Antonio estamos condenados. Estamos casi sin provisiones. ¿Insinúas que nos demos por vencidos? ¿Cómo te atreves a pensar en algo así? Lo que Magallanes no sabe es que la San Antonio había sido desertada. ¿Cómo piensan si quieren rendirse? Ahora, recemos por la San Antonio y sus víctimas. La deserción de la San Antonio tuvo dos consecuencias terribles. Magallanes no tenía comida, pero lo más importante respecta a España. Hubo un consejo de guerra, y los portugueses se enteraron de que Magallanes había entrado en el Pacífico, y Magallanes pasó a ser un hombre perseguido. Los portugueses querían capturarlo y no tenían otra intención que matar hasta la última persona en esa expedición. Era un secreto que debían mantener. Las Islas de las Especies eran sus riquezas y matarían a quien fuera. Magallanes se enfrenta a otro revés, un barco encallado. Con los 3 barcos restantes, navega lentamente por el laberinto rocoso del pasaje, más tarde llamado el Estrecho de Magallanes. Al mismo tiempo, el cronista Antonio Pigafetta se enfoca en dejar por escrito todos los detalles de la travesía. Para nosotros es muy interesante el trabajo de Pigafetta porque fue el primero en escribir sobre los primeros pueblos indígenas que conoció en Patagonia, hacia el norte. Pero también la descripción cuando Magallanes pasa por el estrecho describe señales de vida en la Tierra del Fuego. Vio fuego y columnas de humo a su paso. Y así le da nombre a esta extensión de tierra estéril, Tierra del Fuego. Hasta el día de hoy, se reconoce a Magallanes como el descubridor de la Tierra del Fuego y el Estrecho. Pero pocos hablan del destino de los pueblos indígenas que viven en este lugar, los Cahuéscar, Selknam o Yaganes. Nosotros no celebramos el aniversario número 500, ya que representa el comienzo de la desaparición de muchas de nuestras civilizaciones ancestrales, violaciones, desplazamientos, muertes, detenciones, envenenamientos y la desaparición de identidades étnicas. Y este lugar no se llama Magallanes, sino Tahuéscar, una parte de la tierra Cahuéscar. Los europeos no lograron descubrir nada aquí. Empezaron a robar, a secuestrar a los lugareños y los obligaron a ir a varios lugares, incluso a Alemania, para poder formar parte de un zoológico humano.
los propios compatriotas de Magallanes también pagan un alto precio por el descubrimiento del pasaje hacia el Pacífico. Al principio, la ruta recién descubierta fue de vital importancia para los españoles. 50 años después de la llegada de Magallanes, reúnen una flota de 3.000 marineros y 23 barcos para establecerse aquí, en el borde del mundo conocido. Creo que son 3 grados al norte. Y bueno, lo que luego vino fue el desenlace fatal. Al cabo de un par de años, todos estaban muertos. Solo quedaron 2 sobrevivientes y al final terminó vivo solo uno. Bautizaron a la ciudad como Puerto del Hambre o Hambruna. Se utilizaron diferentes designaciones en los mapas. Todas se referían al hambre, al infortunio, al fracaso o a la miseria. Magallanes no pierde tiempo pensando en establecerse. Ante la disminución de las provisiones y la pérdida de 2 barcos, decide avanzar lo más rápido posible. Y de hecho, después de 4 semanas lo logra. Ante sus ojos se extendía la inmensidad del Pacífico. El descubrimiento del estrecho le crea a Magallanes una gran disyuntiva. Él suponía que las islas a las que se dirigía estaban a unas semanas de distancia, así que, en lugar de recalar y recolectar toda la provisión que pudiera en la costa, decide arriesgarse y adentrarse. Pensó que estarían bien al llegar a las Islas de las Especias. Su amigo vivía ahí y recogerían suministros sin más problemas. Así que tomó esa decisión, pero esta vez fue la decisión equivocada y eso les costó la vida a muchos hombres. Puso en riesgo la expedición y por poco lo lleva a un final trágico. Magallanes estima una distancia de más de 1.100 kilómetros hasta las Islas de las Especias. Sin embargo, la distancia real es casi 30 veces mayor. 37.000 kilómetros lo separan de su anhelado destino. Y así, el Pacífico se convierte en un cementerio para la tripulación de Magallanes. Pigafetta, el cronista del viaje, escribe: y comimos galletas viejas convertidas en polvo, todas llenas de gusanos y apestando a orina de las ratas, después de comer las buenas. Bebimos agua impura y amarilla, y cada vez que alguien exhalaba su último aliento, Magallanes rápidamente lanzaba sus cuerpos al mar. Probablemente temía que algunos miembros de su tripulación pudieran convertirse en caníbales. Que el Señor lo tenga en su santa gloria. Al igual que con la ubicación del estrecho, sus estimaciones están completamente equivocadas. Sencillamente no logra entender por qué después de 2 meses en el calor abrasador del Pacífico aún no hay tierra firme. ¿Dónde están las tan anheladas Islas Molucas? No pueden estar tan lejos. Guiado por el sol y las estrellas, Magallanes puede determinar la latitud de su posición. Conoce relativamente bien su posición en relación al norte o al sur del globo, pero lo que no logra determinar es su posición oeste-este. Esto resultó ser algo crítico en el viaje, porque cuando abandonó el estrecho creía que estaba a solo unos días, tal vez a una semana o 2 de la Isla de las Especias, y las buscó día tras día sin encontrarlas, y nunca las iba a encontrar. Cruzaría el océano más grande del mundo, creyendo que era una laguna. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Solo unos días antes de que finalmente se quedaran sin provisiones, los marineros demacrados finalmente tocan tierra. Su viaje de penurias por el Pacífico duró 100 días. El 16 de marzo de 1521, 1 año y medio después de su salida de España, los barcos echan sus anclas en las costas de las actuales Islas Filipinas. Para Magallanes y su tripulación, las islas se sienten como estar en un paraíso en la tierra, aunque todavía no saben a dónde llegaron. Pero Enrique, el esclavo malayo de Magallanes, les da una pista importante.
Aunque no crea, señor, le entiendo a esta gente. No todo, pero lo suficiente. Es tan claro, así como veo el azul en el cielo, señor. ¿Sabes lo que significa? Sí, señor. No estamos lejos de mi tierra. Magallanes sabe que está cerca de las Islas de las Especias y que ahora está al alcance de los portugueses, que siendo procedentes del oeste, podrían reclamar las riquezas de esta región bajo el Tratado de Tordesillas. El inconveniente del Tratado de Tordesillas era que sabían dónde estaba el Atlántico y lo dividieron casi por la mitad. El problema estaba al lado opuesto, ya que nadie sabía con certeza qué tan grande era el globo, o quién era el dueño de las Islas de las Especias. La propiedad más valiosa del mundo estaba en territorio desconocido. Reclamarlo y poseerlo sería la clave del éxito. Pero demostrarlo llevaría a muchas desgracias en el camino. Pronto como la tripulación recupera sus fuerzas, Magallanes zarpa de nuevo. En la isla de Cebú, forja una alianza con su gobernante, y esto lo arrastra a un conflicto local. Para demostrar la superioridad de su religión y su poderío, Magallanes decide darle su merecido al líder rebelde Lapu Lapu. Magallanes quiere demostrarle a su nuevo aliado la superioridad militar de sus hombres, y por eso rechaza cualquier refuerzo armado que le ofrecen. Pero se enfrenta a un guerrero curtido en la batalla y un hábil estratega militar. Cada tatuaje en la piel de Lapu Lapu simbolizaba una batalla ganada, y Magallanes no tiene idea del gran guerrero al que se enfrenta ahora. El 27 de abril del año 1521, Fernando de Magallanes muere lejos de casa, sin haber llegado nunca a las Islas de las Especias. Después de la muerte de Magallanes, los líderes españoles fueron aniquilados, y esto dejó a un solo hombre capaz de llevar la expedición de regreso a casa. Ese era el marinero Sebastián Elcano, el vasco. Ese fue el hombre que tuvo que llevar la expedición de vuelta a casa, porque todos los demás líderes habían perecido o fueron asesinados. Después de la muerte de Magallanes y de la mayoría de los oficiales y capitanes de alto rango, había llegado la hora más grande de Sebastián Elcano. Luego del motín del año anterior, en San Julián, esta es la primera vez que se menciona nuevamente a Elcano en los registros oficiales. ¿Escuchen? Abandonemos estas islas de perdición. Lleguemos a nuestro destino, las Islas de las Especias. Primero decide abandonar al tercer barco restante. Está en tan mal estado que no es apto para los desafíos del viaje que se avecina. Luego de traspasar todos los suministros más importantes a los otros dos barcos, hunden la nao Concepción para no dejar rastro. Con las dos embarcaciones restantes, la Trinidad y la Victoria, Elcano intenta encontrar las Islas de las Especias durante otros 6 meses, pero en vano.
entonces, finalmente, después de más de 2 años de la intrépida travesía, el destino ambicionado de repente aparece en el horizonte. Las Islas de las Especias, con su promesa de una inmensa riqueza. Pigafetta registró este momento en su diario de viaje. El viernes 8 de noviembre de 1521, entramos en el puerto de una isla llamada Tidore, y después de fondear en una profundidad de 36 metros, descargamos toda nuestra artillería. El recuerdo de la llegada de Elcano sigue vivo hasta hoy en la pequeña isla. Sí, claro, debe ser así. La llegada de los españoles fue el inicio de una colonización que duraría siglos. Cuando la Trinidad y la Victoria entraron a la bahía de Maitara, ellos sabían que la capital de Tidore estaba ubicada aquí en Mairecu. Y por eso Sebastián Elcano ordenó 20 disparos de cañón para poder honrarlos como se merecía. El sultán Al-Mansur apareció y levantó las manos. Mucho tiempo antes había tenido un sueño y se hizo realidad, que los europeos, especialmente los españoles, trajeran prosperidad. Pero la llegada de los españoles trajo más prosperidad a los comerciantes europeos, porque los márgenes de beneficio en el comercio de las especias eran astronómicos en ese momento. El precio de compra fácilmente se podía multiplicar por 1000 al vender. Y así es como las pequeñas islas volcánicas se convierten en la manzana de la discordia entre españoles y portugueses por el monopolio del mercado. Los portugueses ya habían llegado a Ternate en 1512. 10 años después llegaron los españoles a Tidore. Aunque las dos islas están una al lado de la otra, siempre había existido una gran rivalidad entre ellas. En ese momento, Tidore y Ternate no se ponían de acuerdo en ningún aspecto. Pero con la llegada de los europeos, el frente de guerra entre dos potencias mundiales se trazó entre los enemigos insulares. La familia del actual sultán de Ternate se remonta a la época de Elcano. El actual heredero al trono tiene una perspectiva muy clara sobre los viajes de descubrimiento de los europeos. Lo que permitió que se diera esta interacción entre nosotros y los europeos fue la búsqueda de clavo y nuez moscada. Cuando ellos llegaron en búsqueda de estas especias, también trajeron tecnologías. Pero eso no significa que llegarían a un país primitivo. No, éramos tan civilizados como los europeos. En todo caso, en ese entonces, ellos, los europeos, todavía estaban en la Edad Oscura. Todos los años se celebra la fiesta de Legugan, en honor a la familia del sultán. Una magnífica procesión de barcos que rodea la isla y se remonta al pasado poderoso y rico de los gobernantes locales. Ternate era tan famosa por su clavo, su nuez moscada, sus especias en general, que los europeos, chinos y árabes venían aquí. Pero eran los europeos los que querían manejar y monopolizar el comercio de especias. Y ese fue el comienzo de la era colonial en Indonesia. Y una vez que los portugueses conquistaron Ternate y monopolizaron el comercio de especias, quisieron mantener su ubicación en secreto. Con la llegada de los españoles a Tidore se acabó el secreto. Elcano tuvo suerte de que la base portuguesa de Ternate acababa de quedar abandonada. Tampoco quedó rastro de Francisco Serrao, cuyas cartas llevaron a Magallanes a dar la vuelta al mundo. En verdad no podemos decir que la historia tuvo un final feliz porque los dos protagonistas nunca se encontraron. Como sabemos, Magallanes murió en la batalla de Mactán y Serrao murió casi al mismo tiempo. Es posible que Serrao fuera envenenado en una conspiración contra el sultán de Ternate. Al final, estos dos amigos por correspondencia nunca lograron encontrarse. Elcano podía considerarse afortunado de que el puesto comercial portugués en la vecina isla de Ternate estuviera desierto a su llegada. Pero sabe que la flota portuguesa lo estaba persiguiendo y podía aparecer en cualquier momento.
Entonces, la primera orden del día fue asegurar rápidamente los tesoros de la isla. Hoy en día, la cosecha de nuez moscada se realiza de la misma forma que en la época de Elcano. Todo marinero lo suficientemente astuto para llevarse a casa de manera segura solo un puñado sería lo suficientemente rico por el resto de sus días. Las cantidades de clavo y nuez moscada que Elcano y su tripulación consiguieron eran más de lo que jamás se atrevieron a soñar. Incluso hoy en día, las especias son una de las fuentes de ingresos más importantes para la población. Antonio Pigafetta escribe en su bitácora que lograron llenar las bodegas de los barcos La Trinidad y La Victoria en solo 40 días. Fue poco tiempo. La gente empezó a almacenar en estas bodegas y así Tidore se convirtió en un centro comercial español. Y así Elcano cumple la promesa que Magallanes le hizo a la corona española: establecer relaciones comerciales directas con la familia real de Tidore. Pero quiere zarpar a casa lo antes posible. Toma una decisión trascendental. Se suponía que la Trinidad regresaría a casa cruzando el Pacífico, mientras que Elcano planeaba navegar por el oeste hacia España en la nao Victoria. Creo que Elcano estaba muy desesperado con la situación, porque sabía que por el Pacífico sería una ruta muy difícil para volver a casa, por el Pacífico. Fue en ese momento que Elcano afrontó la circunnavegación del globo terrestre. Elcano sabe que debe navegar medio mundo por territorio soberano portugués, y la persecución contra ellos ya había comenzado. Mientras Elcano prueba su suerte hacia el oeste, la Trinidad fracasa en su intento de volver a cruzar el Pacífico nuevamente. Tormentas violentas azotan al barco y a la tripulación y los obligan a regresar. Totalmente agotados, intentan regresar a las Islas de las Especias. Pero la flota portuguesa había regresado al territorio, una calamidad para los españoles. Entonces la Trinidad tuvo que regresar a las Islas de las Especias, gravemente dañada por las tormentas, y fue capturada de inmediato por los portugueses. La llevaron cerca de la fortaleza para quitarle todos los artículos valiosos como las anclas, el mástil, las velas y también parte de la madera del barco para construir la fortaleza. Luego la Trinidad se hundió en ese lugar, muy cerca de la orilla. Tenemos una idea más o menos clara de dónde está y espero la encontremos. Una expedición de buceo del Ministerio de Asuntos Marítimos de Indonesia está trabajando para finalmente esclarecer el destino que sufrió la Trinidad. Hacia la zona sur es lo más probable. Queremos encontrar el arrecife de coral enfrente del puerto, porque en los registros está que la Trinidad golpeó los arrecifes y luego estuvo en una tormenta. Así que tenemos que encontrarlo primero para tener una pista exacta donde se hundió la Trinidad y bajar. La búsqueda se complica por el hecho de que la tierra firme se ha hundido considerablemente desde el siglo XVI. Por lo tanto, los restos del antiguo fuerte portugués ya no se encuentran en la orilla, sino en el fondo del mar. Nuestro equipo de buceo dice que bajo el agua encontraron algo parecido a una estructura, unas ruinas que se ven similares al Fuerte Castella, y también encontraron algo como un pasaje o túnel, un canal bajo el agua entre el arrecife. Es probable que los barcos más grandes tuvieran que anclar lejos del arrecife.
Solo los botes pequeños podían ir y venir a través de una brecha hecha por el hombre para descargar los barcos. Entonces, más adelante esperamos hacer lo necesario para demostrar si es parte del Fuerte Castella o no. ¿Podrán los hallazgos arqueológicos realmente confirmar los relatos históricos de una entrada a un puerto a través del arrecife? El equipo regresará el próximo año para continuar su búsqueda del siniestro marítimo de la Trinidad. Elcano no sabe que él es la única esperanza de la expedición. Para evitar toparse con los portugueses, navega por el sur del Océano Índico por meses sin tocar tierra. El hambre y el escorbuto diezman a la tripulación y el barco navega en ruinas. Al final, tenían que drenar el agua del barco en todo momento. El 6 de septiembre de 1522, Sebastián Elcano regresa milagrosamente a casa como uno de los 18 supervivientes, 9 meses después de haber zarpado desde las Islas de las Especias. Hasta la fecha, la primera circunnavegación del globo se había asociado con el nombre de Magallanes. ¿Pero qué se dice de Sebastián Elcano, el hombre que realmente navegó alrededor de la Tierra? Hace algunos años, apareció un documento único en un archivo privado en la región vasca. Todo fue muy emocionante, porque en 4 o 5 segundos me di cuenta de que era una carta de Elcano y era original. ¿Qué podía decir? Empecé a sudar junto a toda la gente del archivo a mi alrededor. Sostengo la carta y les digo... Escuchen todos. Miren lo que he encontrado, miren. ¿Cómo es posible que la carta se encuentre ahora después de varios siglos? La verdad, todos la creían perdida. Una carta manuscrita que Sebastián Elcano le envió a su rey cuando regresó. No puedes leerla simplemente como navegamos alrededor del mundo y luego estuvimos aquí y allá. No. Regresa con un barco tan devastado que está a punto de hundirse. Así de dañado estaba, destrozado, estropeadísimo. Una semana más y seguro el barco se hubiera hundido. El barco estaba totalmente cargado, pero estaba muy destruido. En Sevilla, informa en su carta que tuvieron que sacar agua por más de 30 días, una semana más y nadie hubiera llegado. No hubieran logrado la circunnavegación del globo terrestre. En esas condiciones es claro que no. Elcano y su tripulación fueron generosamente recompensados. No fue un problema para el rey, porque del casco de la nao Victoria se fueron descargadas 25 toneladas de especias. El clavo, la canela y la nuez moscada aseguran que los financistas pueden obtener ganancias a pesar de la pérdida de 4 de los 5 barcos y la muerte de 200 marineros. Elcano es nombrado caballero y el rey le otorga su propio escudo de armas, adornado con especias, un globo terráqueo y las palabras primus circumdedisti me, que significa fuiste el primero en circunnavegarme, y aún así su nombre se desvaneció en el olvido. Sin duda fue un héroe trágico. En parte, él solo tuvo la culpa de su tragedia, porque cuando regresó, después de darle la vuelta al mundo y le dieron el título de Primus Circumdedisti me, y logra conseguir su propio escudo de armas, que es algo muy importante, en este momento de gloria, no decide publicar ningún libro. La imprenta era el Internet de esa época. Él no se iba a dedicar a eso. En cambio, se concentró en organizar una nueva expedición para ir a las Molucas y volver, y así establecer ese camino de ida y de vuelta. En cambio, otro miembro de la expedición, Antonio Pigafetta, él decidió escribir un libro y hace algo muy peculiar. No lo menciona en absoluto, no menciona para nada a Elcano.
4 años después, Sebastián Elcano se dirige a las Islas de las Especias por segunda vez y muere en ese viaje. Y así quedó borrado de la memoria colectiva de la humanidad. El paso a través de Sudamérica encontrado por Magallanes es demasiado peligroso para ser una ruta comercial exitosa. Y a pesar de haber exigido tantos sacrificios, el rey Carlos V vende las Islas de las Especias a los portugueses a un bajo precio solo unos años después. Sin embargo, el viaje de Magallanes y Elcano cambió para siempre nuestros conocimientos sobre la Tierra y su forma. Incluso al final de la expedición con solo 19 tripulantes, estos hombres aún registraban estos datos en sus bitácoras del viaje, llevaban un registro preciso de cada día, y de regreso a Sevilla se dan cuenta que perdieron un día. Esa información fue la prueba de que la Tierra era redonda, que rotaba por el espacio. Y este avance cambió la forma en que los hombres del siglo XVI veían la Tierra. Entonces comprendieron lo que ocurría y empezaron a ubicar nuestro lugar en el sistema planetario. No solo el tamaño, sino el lugar de la Tierra. Ese quizás sea el mayor legado de Magallanes. Conocer la verdadera forma de la Tierra fue el comienzo de lo que hoy llamamos globalización, con todas sus consecuencias, buenas y malas. 500 años después de Magallanes, el planeta que una vez parecía no tener fin, quizás se ve un poco más pequeño.